El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos escuchando en estos domingos el Evangelio de San Marcos, recordando el domingo pasado que Jesús había ido a la sinagoga y ahí había curado a un endemoniado. Dice el Evangelio que ahí estaba donde Jesús estaba predicando, ahí estaba el endemoniado. Y de repente el demonio comenzó a hablar diciendo: «¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ya sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús lo calló inmediatamente y le dijo: «Cállate y sal de él». Después de haber estado Jesús ahí en la sinagoga, salió y se fue a la casa de Pedro, de Simón. De la sinagoga a la casa de Pedro no está más lejos de 100 metros, es muy cerquita. La sinagoga está casi a la orilla del lago de Galilea, igual que la casa de Andrés está a la orilla del lago. Recordamos que ellos son pescadores, Simón y Andrés, y ahí los llamó el Señor. Jesús comienza a ir constantemente a Cafarnaúm, ahí a la casa de Pedro. Cuando llegan ahí, le dicen a Jesús que la suegra de Pedro está enferma. Por lo tanto, podemos contemplar qué pueden hacer los enfermos cuando están enfermos. Solo acostarse y dormir, ¿verdad? Si pueden dormir. Pero ahí están acostados, pero a nadie le gusta estar ahí en cama y enfermo. Quisieran levantarse, pero ahí hay una mujer enferma que tiene fiebre. No es cualquier calentura, dice, tiene fiebre. Jesús toma aquí una iniciativa, va a verla, la toma de la mano y la levanta. Hemos visto otras curaciones que hace Jesús. Al paralítico le dijo: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». No lo tocó. Pero hay otras personas que tienen la iniciativa y van y se acercan a Jesús para tocarlo. Por ejemplo, aquella mujer que había sufrido muchos años con flujo de sangre y que pensó: con solo acercarme y tocar el manto quedaré curada. Efectivamente se acerca, toca a Jesús y queda curada. Ella inmediatamente sintió que una fuerza curativa le había dado la salud.
Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Los apóstoles que siempre están ahí le dicen: ¿ves cómo te apretuja la gente? Y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? Sí. Pero Jesús seguía mirando, como si no supiera quién había sido. Hasta que la mujer, pues, dijo: ya no me puedo seguir escondiendo. Se acerca a Jesús para decirle: yo he tocado. Jesús le dice enfrente de todos: mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces tampoco la toca Jesús, es la mujer la que tiene la iniciativa. Aquí va Jesús, a él no le dijeron pues a ver, haz algo por ella porque está sufriendo, está enferma. La tomó de la mano y la levantó. La actitud de esta mujer fue inmediatamente ponerse a servirles. Esta ha de ser siempre la actitud de todo aquel que recibe un favor de Dios: ponerse a su servicio, ¿sí? No basta con pedirle a Dios que me haga el favor, que me dé la salud, sino ponerme al servicio luego, servir al Señor. Ahí se quedó Jesús, y al atardecer le llevaron muchos enfermos y endemoniados. Dice que estaban apretados ahí en la puerta, todos querían entrar. En la casa, no está en la sinagoga, está en la casa. Curó a muchos enfermos, expulsó a muchos demonios. Ya se quedó ahí a dormir. Ahí lo vamos a ver seguido a Jesús en Cafarnaúm, en la casa de Pedro. A la madrugada, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario para orar. El trabajo siempre cansa, ¿no? Si no cansara, todos trabajarían. Pero hay muchos que no trabajan porque el trabajo cansa, ¿verdad? Por eso hay muchos que no trabajan. Muchos ya jóvenes, grandes, jóvenes de 25 hasta 30 años ya. Y ahí están en casa, ni trabajan. Ahí los mantiene mamá, papá, y ahí los están manteniendo. No trabajan. ¿Ah? Como el trabajo cansa, Jesús va a de actualidad. Mucha gente vive cansada. Pregúntese si ya acudió a donde puede descansar. Luego dicen: pues ya hay que descansar, vámonos de vacaciones. Se van de vacaciones y regresan más. Nos cambiaron de actividad. Físicamente quizás no descanse tanto. Mentalmente puede ser que descanse un poco. Pero en Jesús se descansa de todo. Hagan la prueba algún día, que se sientan cansados y fatigados, vayan al sagrario. Aquí está Jesús. Yo veo que a veces viene en el día gente y aquí se sienta y está una hora. Y no está reci oraciones, no, simplemente se sienta y aquí está con el Señor. ¿A qué vino? A descansar. ¿Sí? ¿Qué le dice a Dios? No sé, pero seguramente que le dirá: aquí estoy, Señor, estoy cansada, ya no aguanto esta situación, ya lo que me están haciendo estas personas, no, ya no lo aguanto. Ya me cansé de trabajar en la casa, mi esposo, mis hijos ni me reconocen. Señor, ya estoy aquí ahora, mi esposa, hablándole de las cosas que le han cansado. Pasará el rato y empezarán a sentir el descanso, la tranquilidad. El descanso da paz, da tranquilidad. ¿Sí? Jesús se fue a orar. Necesitaba el descanso. Y muchas veces llevó a sus discípulos y les dijo: vénganse, vamos a un lugar solitario y tranquilo para que descansen. Y el lugar solitario y tranquilo será siempre el sagrario. Siempre Jesús. Eso será el lugar tranquilo para descansar. Como los discípulos, esos tenían más sueños, se durmieron. Santiago y Andrés y Juan se durmieron ahí en la casa de Pedro. Pues ni cuenta se dieron cuando se fue Jesús. De tal manera que salieron después ellos y fueron a buscarlo. Y le dicen: Señor, todos te andan buscando. Y Jesús les dijo: pues déjenlos ahí. Vámonos a los otros pueblos para predicar allá el evangelio, pues para eso
he venido. Predicar el Evangelio, el anuncio del reino de Dios, hemos visto que es el objetivo principal de Jesús. Así comenzó su predicación diciendo: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Queridos hermanos, al participar hoy en esta Eucaristía, no podemos quedarnos con lo bonito, con lo romántico, con que viene la palabra de Dios, ¿no? Tendremos que ponernos a servir, disponernos para servir a Dios en su iglesia. Ahí donde estemos, ahí tendremos que servir, ¿sí? Somos iglesia y la iglesia tiene que servir a la iglesia, ¿sí? Ayer que celebraba les decía que en una ocasión un joven me dijo: padre, en mi comunidad hay muchas necesidades, hay enfermos, hay gente que necesita aprender a leer la Biblia, que necesita aprender el rosario. ¿Qué va a hacer la iglesia por tanta necesidad que hay allí en mi comunidad? Le dije: no sé, tú eres iglesia. Dios los ha puesto delante de ti para que tú los instruyas, para que tú los ayudes. Si Dios hubiera querido que fuera un sacerdote el que estuviera ahí, ya me hubiera llevado a mí o a otro para que estuviera ahí y viera esas necesidades. Pero si te puso a ti, entonces tú eres quien tiene que ayudar ahí, y Dios te pedirá cuenta a ti. No puedes decir: no, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo tiempo. Dios te pedirá cuenta. Recuerden lo que dice el Evangelio en San Mateo en el capítulo 25. Estuve hambriento y no me diste de comer. Era forastero y no me hospedaste. Estuve enfermo, no me visitaste. Desnudo, no me vestiste. ¿Cuándo, Señor? Así nos dirá el Señor. Entonces, somos responsables de servir a nuestros hermanos. Pues vamos a hacerlo. Es curioso que hoy en día lleguemos a una empresa a trabajar, la mayoría son católicos cristianos, y no hablen de Dios y no den testimonio. En las escuelas dicen: no se habla de religión, no se habla de Dios, y la mayoría son cristianos católicos y pareciera que no lo son. Todo indiferente en todo. Con el testimonio de vida se puede hablar de Dios, no con las palabras, sino con el testimonio, con las actitudes se puede hablar de Dios. Pidámosle que en esta semana nos conceda la gracia de dar testimonio de Dios ahí donde nos encontremos, ¿sí? Que dejemos que el reino de Dios que se nos ha anunciado empiece a crecer y a producir sus frutos en cada uno de nosotros y en nuestros hermanos. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, la invitación de Dios era la conversión, la vuelta hacia Él. Conviértanse, vuelvan a mí de todo corazón. Sin embargo, no es una orden, un mandato, es una invitación. La elección siempre será libre.
Corresponde al hombre elegir seguir a Dios o no seguirlo. Y depende de la elección que nosotros hagamos, de eso depende nuestra vida. Así como vemos en la vida diaria que tenemos que estar haciendo o tomando algunas decisiones y eligiendo hacer o no hacer algunas cosas diariamente, ¿no? Si dijéramos, por ejemplo, tengo que trabajar hoy, tengo la posibilidad de elegir de ir al trabajo o de no ir al trabajo, ¿no? Si decido ir al trabajo, ¿qué me esperará? Cansancio, quizás a lo mejor hasta problemas allá en el trabajo, con los compañeros de trabajo. Elijo ir al trabajo, tengo que trasladarme, cualquier accidente por el camino puede pasar. Elijo ir al trabajo, ¿qué más me puede suceder al elegir ir al trabajo? Cansarme y no estar contento y llegar molesto a casa en la tarde, en fin. Si decido no ir al trabajo, también tengo el riesgo de perder el empleo, si es en una empresa. Tengo el riesgo de que aquí me aburra y después me arrepienta de no haber ido. Me van a castigar y me van a descontar el día. Elegí no ir al trabajo. En la vida siempre estamos haciendo elecciones, elegimos una u otra cosa. El que quiera seguirme. Así como Dios desde el principio invitó a Moisés también a actuar con esta libertad, diciéndole, mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, siguiendo los caminos de Dios y cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. Elegir el bien, elegir la vida, no es una elección sencilla porque requiere cumplir los mandatos de Dios. Sí, si yo elijo la vida, elijo cumplir los mandatos de Dios, los mandamientos. Y si cumplo los mandamientos, entonces viene la recompensa. Vivirás y te multiplicarás. ¿Sí? El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio, perecerás sin remedio. Y apenas estés por poseer la tierra que se te ha prometido, ¿sí? No vivirás muchos años en ella. Entonces, hay consecuencias y hay beneficios en nuestras elecciones, lo que elegimos nosotros. Dios nos dice, pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal, tú elige. Con estas palabras así literales, nadie va a elegir la muerte y el mal, ¿verdad? A ver, piense, por ejemplo, cada quien en su propia vida. ¿Quién eligió la vida que usted está llevando ahora? Con los problemas que tenga, con las necesidades que tenga, con las carencias que tenga. ¿Cómo estoy llevando mi vida y quién ha elegido este estilo de vida?
Pues yo, no hay otro al que la ha elegido, ¿verdad? Yo. Elijo el sufrimiento. Si me siento mal y no voy al doctor y al rato estoy más enfermo, ¿quién lo eligió? Yo elegí. Ay, pero ahora estoy sufriendo tanto. Usted eligió estar así. A veces le dicen los papás a los niños, ni te quejes porque tú así lo quisiste. Ni te quejes. ¿Ah? ¿Cómo es que nos quejamos tanto con Dios? Porque no nos va muy bien, nos quejamos. ¿Quién eligió? Tú elegiste ese camino. Que a veces tenemos que pasar por el dolor y el sufrimiento, sí es cierto, porque elegir la vida y el bien también significa ser purificado por la prueba, por el crisol, el fuego del sufrimiento. El hombre se purifica con el crisol, dice, con el fuego con el sufrimiento, perdón, el oro con el fuego, el hombre con el sufrimiento se purifica. Pero lo elige uno, vivir. Y el sufrimiento que tiene es el sentido salvífico. Cuando Jesús le anuncia a sus discípulos y les dice que el Hijo del Hombre va a ser condenado, humillado, que lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Inmediatamente les dice, si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. O sea, ya sabe por dónde va a ir. Va a haber humillación, condenación. Elija, si alguno quiere, pues sígame, véngase, vamos. Cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, yo te seguiré, ¿sí? Quiero ir contigo. Y Jesús dijo, ahora no, me seguirás después. Y hablaba precisamente de la muerte que le esperaba. Pedro, me seguirás después, vas a morir igual que yo, sí, pero ahorita en este momento no puedes ir conmigo, no puedes morir conmigo, tú me seguirás después. Hay una decisión entonces, pero la decisión que tomamos por Jesús dice, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio, ese la encontrará. Elegir la vida y el bien siguiendo a Jesús no nos libera del sufrimiento, del dolor, del abandono, de la soledad, no nos libera de todo eso, pero por Jesús. Entonces podremos vivir cualquier circunstancia o situación en nuestra vida, pero si vamos con Jesús, tiene sentido, tiene uno la fuerza para soportarlo, cualquier cosa que venga, porque elegimos seguir a Jesús. Vivir nuestra vida diaria, pero siguiendo a Jesús ahí donde estemos. Piense cómo actuaría Jesús, solamente eso. Ante esto que estoy viviendo, ¿cómo actuaría Jesús? Así tengo que actuar y así lo sigo. Pidámosle hoy al Señor que nos fortalezca nuestra fe para que cuando venga el momento de la prueba, creamos que no estamos solos, que Jesús va con nosotros, que Jesús nos acompaña, pues nosotros le acompañamos también ahora en su camino a Jerusalén y decidimos seguirlo, queremos seguirlo. Hasta el final, hasta la muerte, como dice Jesús. Pues pidámosle al Señor que nos ayude con su gracia y nos fortalezca también. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras que son muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y observar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Bien, hoy, queridos hermanos, escuchamos este pasaje del Evangelio. Jesús nos trae a la mente un elemento muy importante en la vida del hombre, que es la tradición, la costumbre. Son dos cosas: costumbre y tradición. Tradición, lo que se va transmitiendo de boca, que eso es lo que se hace. Costumbre, algo que uno hace, pero ya a veces sin mucho valor. Entre las leyes de los judíos, pues está esta de purificarse, pero leyes judías que se han hecho solo costumbres y tradiciones sin el verdadero espíritu que puede llenar el corazón del hombre. Lo hacen ya por costumbre, porque así lo hacían los anteriores, hay que hacerlo. ¿Por qué lo hacen? No sé. Hoy les preguntamos a muchos: ¿por qué lo hacen? Pues así lo hacían antes. Pero ¿por qué lo hacían antes también? ¿Cuál es la razón de eso que se hace? Y hoy hay mucha tradición, mucha costumbre, ya sin el verdadero espíritu en nuestros pueblos, ¿sí? Hacer las cosas solo por hacerlas ya no tienen sentido. Hay, por ejemplo, en algunos lugares algunas personas que quieren seguir haciendo alguna fiesta sin importarles la comunidad. Dicen: es mi fiesta, mi padre lo hacía, mi madre lo hacía y yo no voy a dejar de hacerlo. Oye, pero la comunidad celebra la fiesta este día. A mí no me interesa la comunidad, yo voy a hacer esto. Y no ayudan ni siquiera en la comunidad, ni participan, pero sí quieren hacer su fiesta por costumbre. Más todavía, ni siquiera comulgan, ni se confiesan, ni van casi a misa, pero su costumbre es su costumbre. ¿De qué sirve? De nada. Los judíos hacían eso también, muchas cosas por costumbres, y Jesús se los echó en cara diciéndoles: hipócritas. Porque cuando los judíos, dice, salían al mercado, se topaban con toda clase de personas y pensaban que con solo tocarse con los paganos ya quedaban contaminados, que si en el mercado tocaban cosas
no sabían quién las había hecho, a lo mejor un pagano también, y decían, estamos contaminados. Por eso al regresar del mercado se lavaban las manos hasta el codo y pensaban que con eso ya quedaban purificados, con lavarse. No era ni siquiera una cuestión de higiene, sino de una costumbre. Por eso, cuando vieron que los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos, le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos comen sin haberse lavado las manos? ¿Sí? Y es entonces cuando Jesús viene a decirles, ¿por qué observan tantas tradiciones, tantas costumbres? Y les dice, hipócritas, qué bien profetizó Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El querer cumplir, vivir tradiciones y costumbres. Dice, es inútil el culto que me rinden. O sea, no tiene ningún sentido. Se pierde todo. Y todavía sigue más, cómo se olvida el mandamiento de Dios por cumplir con costumbres. Dice Jesús, el mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero si ustedes dicen, todo lo que podía darle a mi padre y a mi madre es corbán, es decir, ofrenda al templo, dice. Por tradición voy a llevar mi ofrenda al templo. Llevar la ofrenda era llevar algo material al templo, ¿sí? O llevar un sacrificio y ofrecerlo. Ya no había nada que hacer por los papás. O sea, me dedico al templo, voy al templo. Ya no había tiempo para los papás. Dice, ustedes observan estas costumbres y se olvidan del mandamiento. Nos puede pasar a veces incluso a nosotros con costumbres o tradiciones que hacemos ya solo por hacerlas. ¿Sí? Y se nos puede olvidar el verdadero espíritu de ello. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué acudimos a la celebración de la Eucaristía todos los días? ¿Es por necesidad de estar con Dios o simplemente una costumbre que ya incluso no puedo dejarla porque ya es una costumbre? Las costumbres difícilmente a veces se quieren dejar y a veces parecen muy buenas o son buenas, pero el espíritu se pierde. Hoy, queridos hermanos, cuando vemos también la primera lectura del Génesis, vemos cómo Dios entrega todo al hombre para su servicio. Hay quienes incluso malinterpretan lo que dice el Génesis, porque el Génesis dice que cuando Dios creó toda clase de hierbas que dan semilla y le dijo al hombre que podía comer de ellas, pues hay quien interpreta que Dios dijo que teníamos que ser vegetarianos, porque no dice que se coman los animales, cuando Dios puso a toda la creación al servicio del hombre. Y después Jesús declarará más adelante, todo puro, nada que entra por la boca es impuro. Todo lo hizo bueno y todo se lo entregó al hombre. Del hombre dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y así desde entonces somos imagen y semejanza de Dios. Todo lo que hay en la tierra está puesto al servicio del hombre. Por lo tanto, pues así como los judíos que hacían una mala interpretación de la ley, nos puede pasar a nosotros estar haciendo una mala interpretación de la palabra de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir como nos ha creado, como su imagen y semejanza, viviendo no de tradiciones ni de costumbres, sino
teniendo en nuestra mente y en nuestro corazón el mandamiento importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué querría decir aquella parábola. Él les dijo: ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Estamos escuchando la primera lectura del libro de los Reyes, con la presencia del rey Salomón, que ha construido un templo majestuoso, que ha llevado allí el arca de la alianza, que ha orado ante Dios presente en el arca de la alianza, que ha pedido por su pueblo, con una gran sabiduría también ha enseñado. Y esto llega a oídos de la reina de Sabá, un personaje que Jesús después va a traer al recuerdo en el Evangelio, cuando habla de la conversión y dice: les aseguro que la reina del sur, se refiere a esta reina, ¿sí?, se levantará el día del juicio para juzgarlos, porque ella vino desde muy lejos para ver a Salomón y escucharlo en su sabiduría. Y ustedes no han creído, dice Jesús, aquí hay uno que es más que Salomón. La reina del sur vino a ver a Salomón, vino a oírlo porque había hablado de su gran sabiduría, creyó en lo que le dijeron, vino hasta él y se convirtió a Dios. Por eso Jesús la trae al recuerdo diciendo: les aseguro que ella se va a levantar y los va a juzgar. Ella que es de fuera, no es de los elegidos, pero vino, pero creyó y vino. Ustedes no creen. Así les dice Jesús a los escribas y a los fariseos, que los había estado exhortando a que entendieran verdaderamente lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Jesús les había dicho, escuchamos ayer: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque se preocupaban de lavar el exterior de todo y se olvidaban del interior, del corazón.
Todos sabemos que limpiar cuesta trabajo, ¿verdad? Nosotros nos limpiamos constantemente, nos bañamos, nos lavamos las manos constantemente, nos lavamos la ropa, en fin, limpiamos todo el exterior y constantemente. Y hay veces que dicen hay que lavar a conciencia. Hay que lavar a conciencia. La ropa que lavamos, por ejemplo, hay veces que basta con una enjuagada, tantito una talladita y ya quedó. Pero entre más sucia está, requiere más esfuerzo, más trabajo. Mientras la mancha en la ropa es más fuerte, no solamente se exige el esfuerzo, sino además un jabón mejor, que sea capaz de quitar la mancha. Y le buscamos, ¿ah? ¿Qué jabón le pongo? Y no solamente eso, no solamente le tallo. Hay quienes dicen hay que ponerlo también al sol, para que con el sol se caliente y no sé qué efecto surja, pero yo veo que algunos los ponen en el sol con el jabón ya y para que se blanquee la ropa, se le quite la mancha. Y a veces si no se le quita la primera, otra vez hasta que se le quite. ¿Sí? Hay manchas que cuestan mucho, mucho trabajo. Llegan a la desesperación de decir, ya, mejor déjalo, ya no se le va a quitar, déjalo ya. O córtale el pedazo mejor ya. Se ve feo, pues córtaselo ya. Pero dicen, pero ya no va a servir. Ya no se va a poder arreglar. Pues claro, lo más fácil es córtaselo ya, pero no se va a poder arreglar ya. Cuesta trabajo. Entonces hoy podríamos preguntarle a Jesús, Señor, ¿y cómo limpio el interior que tú nos pides limpiar? Porque dices tú que no hace daño lo que entra por la boca, sino lo que sale de dentro. Eso sí hace daño, eso sí mancha al hombre, eso sí contamina al hombre. Declaró limpios todos los alimentos. No le hace daño al hombre, no lo contamina. Lo que sale es lo que sí contamina. ¿Cómo limpiarnos? ¿Cómo limpiarnos de dentro? Porque nos mancha todo lo que sale. Y al final del Evangelio hace un listado de 11 cosas que pone ahí que manchan al hombre. ¿Sí? ¿Qué es lo que sí mancha al hombre? Lo que sí mancha al hombre es la fornicación, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todas estas cosas son un montón. Eso sí mancha al hombre. Para limpiarlos, Dios también nos ha dado los elementos importantes y se les llaman las mediaciones, por medio de que podemos limpiarnos. ¿Cuál es, diríamos, el antídoto más fuerte? ¿Cuál es la mediación más poderosa para limpiar el interior del hombre? La reconciliación. Sí, hay muchas formas de limpiar, pero la más poderosa es la reconciliación. Reconciliarnos, por eso nos va a estar invitando tanto los profetas como después Jesús también nos invitará a la reconciliación. El profeta nos dirá, reconcíliense con Dios. Cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación, confesamos nuestros pecados, los sacamos, estamos sacándolos, ¿sí? Y entonces viene el perdón de Dios y la paz. Cuando se da la absolución, el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados, ¿sí? Por el ministerio de la iglesia.
En la iglesia se encuentra entonces la mediación de Dios. ¿Sí? Por el ministerio de la iglesia te concedo el perdón y la paz. Cuando hay paz es porque todo está bien. Ya no hay nada que interfiera. Ya no hay nada que esté transgrediendo la paz interior. Dios me ha perdonado, Dios me da la paz. Cuando alguien se confiesa, dice, siento un gran descanso, ya no traigo nada. Pues claro, Dios te ha purificado. Dios te ha lavado. ¿Cómo se siente uno cuando trae la ropa sucia? ¿Ah? A ustedes no les da pena si llega alguien y los encuentra con todo el mandil sucio porque están haciendo el quehacer, porque están cocinando y porque además se brincó todo el chile que estaban ahí haciendo en la comida y todo manchado, y llega alguien, todas las ve manchadas, dicen, ay, qué pena, pero es que estoy haciendo la comida, es que el quehacer. Pero si las manchas, hay unas que ya están más viejitas, dicen, bueno, lo que se ve fresco sí es de ahorita, pero todas las demás manchas se descuidó. Dice, ay, es que no lo he lavado, qué pena, me da pena. Y hay que lavarlo, ¿no? Cuando Dios nos purifica, cuando nos quita todas las manchas, incluso las de más tiempo que ahí se han quedado, que no han querido salir porque hemos rezado, hemos hecho oraciones, sacrificios, hemos hecho obras de caridad y no se han lavado. Hay manchas que no se lavan. Algunas se lavan con oraciones que hacemos, con sacrificios, con obras de caridad. Se lavan estas manchas. Son pequeñas, pero hay otras que no se lavan. Solo con la mediación más poderosa, que es la reconciliación. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de saber discernir, es decir, saber mirar hacia nuestro interior. ¿Cuáles son las manchas más gruesas, diríamos, que han hecho tanto daño en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos está quitando la paz? ¿El coraje al daño que me hace la otra persona? Quien sea. A veces es un hijo, a veces es el esposo, a veces es el vecino, a veces es el compañero de trabajo. Me está haciendo daño. Estoy dejando que me haga daño lo que él me ha hecho, porque siento el coraje, porque siento el rencor o el resentimiento. ¿Qué mancha está quitándome la paz? Pidámosle hoy a Jesús que nos conceda la gracia de disponernos para ser purificados, reconciliarnos con Él y reconciliarnos también con nuestros hermanos. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le respondió:
Sí, Señor. Pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, vamos contemplando nosotros la acción de Dios en su pueblo. Seguimos leyendo la primera lectura del libro de los Reyes. Vimos el personaje de David, el rey David, cómo Dios lo eligió, lo consagró como rey, y el corazón de David se desvió. Por eso Dios le castigó a David también. Y David descubrió el mal que había hecho. Hizo penitencia. Pidió perdón a Dios. Y seguro que Dios le perdonó. Sin embargo, tuvo que pagar la pena de su pecado. Hoy estamos viendo a su hijo Salomón. Salomón, el rey que construyó un templo hermosísimo para Dios. Llevó allí el arca de la alianza, oró ahí por él y por su pueblo. Como Salomón, no hubo en Israel ningún otro rey tan sabio como él. Nos hace referencia que la reina del sur vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Y que Jesús hace referencia en el Evangelio cuando dice: les aseguro que se levantará la reina del sur el día del juicio y les juzgará ella. Porque ella creyó en la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón y no han creído. Pues este Salomón, con tanta sabiduría y con tanto amor a Dios, desvió su corazón. Pareciera ser que estaba seguro, un buen rey, que amaba mucho a Dios, pero se desvió su corazón. Poco a poco, sus mujeres, que no tenían la misma fe ni la misma sabiduría de Salomón, lo fueron orientando a dar culto a sus dioses. Y esta lo fue desviando esto. Salomón seguía así, amando a Dios, seguía orando a Dios, pero también empezó a dar culto a los otros dioses. Hasta dar culto a Moloch, ¿sí? Dioses de los demonios, dios de los amonitas, Moloch. Y llegó a ofrecer entonces sacrificios a estos dioses. Esto nos dice hoy la primera lectura en el libro de los Reyes. Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses. Pero Salomón no lo obedeció. Entonces desvió el corazón. Y por haber desviado el corazón, Dios le dice: porque te has portado así conmigo,
y has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di, te voy a arrebatar el reino. Todo lo que tenía Salomón lo pierde. Te voy a arrebatar a ti el reino. Cuando dice te lo voy a arrebatar, te voy a quitar. Esto, queridos hermanos, nos hace ver a nosotros también que también tenemos el peligro de desviar nuestro corazón y poner a otros dioses en el lugar de nuestro Dios. Parece que estamos bien, ¿eh? Parece que creemos en Dios, sí. Pero podemos pensar cuántas creencias hay en nosotros, otras creencias. Tantos católicos que hay que creen en Dios, que creen en la Virgencita, sí. Pero católicos que ahí tienen hasta la Santa Muerte en su casa, una creencia, otro Dios, sí. Y creen en Dios, pero ahí tienen otro. Y católicos que creen en Dios, pero creen en la brujería y en la hechicería, otro Dios. Y van y buscan a los brujos y a los hechiceros. Gente muy cristiana católica, pero cree en la suerte, en los amuletos. Muy cristianitos van y bautizan a sus niños, y lo primero que le ponen antes de ponerle una medallita o un crucifijo, los corales, ¿verdad? Y el ojo de venado. Muy cristianos católicos, pero creen en otros dioses. Pues tenemos que tener cuidado, queridos hermanos, porque eso es estar desviándonos en el corazón, desviar el corazón del amor a Dios a otros dioses. Salomón sí le rendía culto a Dios, pero Dios le dijo: tú te has desviado a otros dioses, a lo que las mujeres te han propuesto. Has querido quedar bien con ellos, has buscado en ellos servirlos y has ofrecido sacrificios. Te quitaré, te arrebataré lo que tú tienes, el reino. A nosotros no nos ha dado cualquier reino Jesús, nos ha dado el reino de nuestro Padre Dios. Nos habla del reino de Dios y es para ustedes. Pero si tenemos otras creencias y somos infieles a Dios, entonces se nos arrebatará lo que se nos ha dado, la salvación, el reino de Dios. Por ello tenemos que tener siempre cuidados. Jesús nos invita a estar vigilantes, estén atentos. Por ello, queridos hermanos, hemos de acercarnos a Jesús todos los días, con nuestra propia historia sobre todo, y entregársela a Dios. La historia de nuestra vida siempre estará llena de muchos malos y amargos acontecimientos. Como escuchamos hoy en la primera lectura, esta mujer de Siria no es mujer del pueblo de Israel. Tiene una hija enferma, endemoniada. Se acerca a Jesús con esta historia de sufrimiento y de dolor. Y se acerca para decirle: cura a mi hija, Señor. Y Jesús pone a prueba su fe. Tú no eres del pueblo, tú no eres de los hijos. Primero deja que los hijos coman, luego los perritos. No está bien echarle el pan de los hijos a los perritos. Y la mujer, segura de que Jesús le atenderá, con la plena confianza, y le dice: sí es cierto, Señor, pero también es cierto que los perritos se comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Es decir, esta mujer es consciente: yo no soy del pueblo escogido, yo no merezco que Dios me atienda, pero así como los perritos se comen las migajas que caen, así vengo. La fe de esta mujer es probada. Viene con toda una historia, pero habla con Jesús.
Y ha de ser así el camino nuestro también. Todos los días, queridos hermanos, hemos de ir a Jesús con nuestra propia historia. ¿Qué te duele? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te angustia a ti en tu vida? ¿Qué has tenido en tu vida que te duele tanto, Señor? Qué hermosa oración podríamos decirle como aquel enfermo. Señor, si quieres puedes sanarme. Cuéntale tu historia a Jesús todos los días y dile, Señor, si quieres puedes sanarme. Porque hay algo que te está doliendo todos los días. Hay algo que te hace sufrir todos los días. Y si hoy no tenías, todavía si no tienes hoy nada, pues durante el día tendrás algo y el día de mañana tendrás que contarle a Jesús. Nunca podrás decir, no tengo nada que decirle a Jesús. Todos los días algo nos sucede. Con nuestra historia acerquémonos a Jesús como esta mujer y con plena confianza. Si quieres, Señor, puedes curarme, digámosle. Cada que vengamos esa oración, presentémosle nuestra historia, manifestemos nuestra fe y aunque nuestra fe sea probada, permanezcamos fieles a Dios. El reino de Dios es nuestro. No permitamos que nadie nos lo arrebate. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. ¿Cuántos momentos, cuántas situaciones han vivido tantas personas? Hemos vivido quizás todos de alguna manera el dolor, la vergüenza, la desilusión por nuestra actitud o por nuestra decisión mal tomada, por haber hecho caso a veces a un pensamiento o a un sentimiento que ha salido del corazón o de la mente de nosotros, y que ese sentimiento que ha salido, ese pensamiento, se ha hecho una realidad y que lo único que ha provocado en nosotros es mirar realmente lo que somos. El hombre, por más que quiere esconder lo que ha hecho en la experiencia, en la búsqueda, por más que quiere esconderlo, ¿no?, siempre lo va a tener presente y llegará el momento en que le dé tanta vergüenza que ni siquiera pueda acercarse a Dios para pedirle perdón en el sacramento de la confesión. Da tanta vergüenza, sí. Dios nos habla de su gran misericordia siempre para acercarnos a Él. ¿Cómo tener estos pensamientos y sentimientos de Dios siempre? Que no nos separe. Como el apóstol San Pablo nos dirá, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? El hambre, la muerte, la desnudez. En todo ello podremos vencer por la gracia de Cristo. Hermanos,
seamos siempre conscientes de que Dios jamás nos va a tentar. No nos va a poner a prueba como una tentación, pero el demonio sí. La serpiente estará dentro de nosotros siempre para tentarnos y para apartarnos de Dios. Oremos, Dios nos escucha. Los demás puede ser que sean muy santos, pero a lo mejor no nos escuchan tan fácilmente, pero Dios sí. Entonces pidámosle a Dios en la oración siempre, no solo por nosotros, sino por nuestros hermanos, aquellos que creen que nadie los escucha. Dios sí nos escucha a nosotros. Elevemos así nuestra oración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Ya lleva 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Entonces mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos se los distribuyeron entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, seguimos reflexionando en esta lectura cómo es que se desobedece a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se desobedece a Dios? Si nos preguntamos nosotros en nuestra propia vida, ¿por qué desobedecemos a Dios y hacemos lo que no le agrada a Dios? En muchas ocasiones en nuestra vida. ¿Por qué le desobedecemos? ¿Nos se han preguntado por qué? ¿Qué es lo que nos hace caer? La mentira, el engaño, el querer saber más, la curiosidad. Pensemos cada uno de nosotros, ¿qué es lo que nos hace caer? ¿Qué? El hombre ya conquistó la luna, ya ha ido a la luna, Marte y algunos otros planetas que de repente dirán, ya estamos en tal planeta, pero no están en la Tierra. Les seduce el poder, les seduce el tener. ¿Qué va a pasar? Vamos a caer en nuestra propia desgracia.
Como vivimos en nuestro mundo, poco tiempo nos quedará a nosotros. También seremos arrojados de este mundo. ¿Sí? No podemos seguir viviendo sin Dios. Cada día nos cuesta más trabajo creer y amar a Dios. Cada día nos vemos seducidos por las tentaciones del mundo, del querer tener y del querer tener y del querer tener. Tener poder, dominar y trabajar para tener. Sin Dios, hasta el final, cuando venga la resurrección de todos, volveremos, se abrirá nuevamente el paraíso para que el hombre viva en él, ya no en esta tierra, sino en el cielo. Por lo pronto está cerrado, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la muerte, pensamos que ahí se mide el tiempo, como aquí. Aquí nosotros hablamos del tiempo y decimos, ya cumplí 10 años, 20 años, 50 años, 60 años, 100 años, hijo, ya son muchísimos años, 100. Después de nuestra muerte ya no hay cumplimiento de años. A propósito, para que no anden pidiendo, que hoy pedimos porque cumplía 50 años mi difunto. ¿Qué cumplía? Ya no cumple. Él ya no puede estar pidiendo cumplía. Pide a Dios por su eterno descanso. Ya no estés pidiendo que cumplía. Ya no hay tiempo después de la muerte. Entra uno a la eternidad. Y la eternidad ya no nos dice nada a nosotros. Nosotros estamos en el tiempo y estamos pensando, ¿a qué hora me despido? ¿Cómo nos habla la palabra de Dios para hablar un poquito de la eternidad? Dice Dios que 1000 años son como un ayer que pasó. ¿Va? O sea, una vigilia nocturna, dice, mínimo, cualquiera. O sea, no hay ya la medida. Pero si quisiéramos imaginarlo solamente con eso, diríamos 1000 años son como un ayer que pasó, una vigilia nocturna, algo, nada. Por eso cuando alguien muere entra a la eternidad. ¿Cómo explicar? Pues que ahí está, esperando que la resurrección, al final de los tiempos. ¿Sí? Cuando Jesús nos habla de la resurrección, nos dice eso. Todos resucitaremos, unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Así es entonces, queridos hermanos, ¿sí? Los puso a trabajar ahora con el sudor de su frente. Comenzó el dolor, entró el dolor en el mundo. Y esa es una experiencia que nosotros vivimos hoy. El dolor viene por el pecado, por la desobediencia, por la mentira. Nos vivimos engañándonos a nosotros mismos cuando bien sabemos que no podemos engañarnos. Y viene después el dolor, después del engaño, del sufrimiento. Lo que Dios dice desde el principio, la tierra quedará maldita por tu culpa, por haber desobedecido, y ahora trabajarás con el sudor de tu frente. No es que Dios haya querido un mal para el hombre. Es que el hombre cuando desobedece a Dios, lo que hace queda maldecido entonces, pero por lo que hace el hombre, queda dañado entonces todo. Veamos por ejemplo, nuestro medio ambiente. ¿Por qué está tan dañado nuestro medio ambiente? ¿Acaso Dios dijo, voy a maldecir el mundo para que se destruya? Porque el hombre no ha obedecido. No, el hombre, al no obedecer a Dios,
Al no obedecerlo, nosotros estamos acabando, ¿sí? Estamos haciendo mal este mundo, este planeta, mucho mal, mucho daño. Y por eso nos cuesta ahora trabajo vivir en las ciudades, por tanta contaminación, en todas partes. Algunos más, otros menos, pero todos colaboramos para ello. No hemos aprendido a dominar la creación, a administrar, no hemos aprendido, ¿sí? Y Dios nos invita ¿a qué? Ahora en estos tiempos nos invita a amar la creación, el mundo que nos ha dado. En medio de todas las circunstancias, Dios no nos abandona con los sacramentos, nos sigue alimentando con la Eucaristía, nos sigue dando el Espíritu Santo, seguimos siendo hijos de Dios. Pero ahora tenemos que esforzarnos con el trabajo para reconocerle. Pidámosle a Dios que nos fortalezca en nuestra debilidad humana. Hoy tenemos una hermosa experiencia de una mujer santa, Santa Escolástica, hermanas de San Benito. Una mujer llena de Dios, que mientras San Benito estaba en el convento, ella lo visitaba por lo menos una vez al año. Y en una ocasión que lo fue a visitar, unos días antes de su muerte de Santa Escolástica, estuvieron platicando todo el santo día hasta el atardecer, anochecer incluso, de los gozos de Dios, siempre hablando de Dios, siempre. Y en esa última vez que le visitaba, habían bajado varios de sus compañeros, habían salido de sus celdas para platicar en un lugar que estaba muy cerca de la puerta. No podían entrar las mujeres a los conventos adentro, a mucho menos a las celdas de los monjes. Y entonces platicaban siempre de las glorias de Dios, de los gozos de Dios. Sus pláticas eran tan espirituales que a Santa Escolástica le agradaba tanto esas pláticas con su hermano Benito. Ya llegada la noche, pues los monjes tenían que regresar a su celda. Ellos no podían pasar la noche fuera de su celda. Pero Santa Escolástica le dijo a su hermano Benito: por favor, te ruego que no me despidas, que pasemos toda la noche platicando de los gozos de Dios, de la alegría de Dios, de la bondad de Dios. Y San Benito dijo que no, tenemos que regresar a nuestra celda. No podemos nosotros dormir fuera de nuestra celda, quedarnos fuera de ella. Y entonces cuentan los biógrafos de Santa Escolástica que ella trenzó sus manos, se agachó en la mesa, escondió sus manos, por lo que hace uno, y le pidió a Dios que no permitiera que el hermano se fuera y los frailes tampoco. Y apenas se incorporó, dice, y se vino una tormenta de rayos, centellas y aguaceros, de tal manera que nadie pudo salir de ahí toda la noche. Y San Benito, sabiendo lo que había pasado, le dijo a su hermana: ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué? Dice: porque tú no me escuchaste y Dios ya me escuchó. Dios sí me escucha, tú no me escuchas. Entonces pasaron toda la noche hablando de los gozos de Dios. Después ya se fueron. Al tercer día, San Benito tiene una revelación y ve a su hermana ya en los brazos de Dios. Había muerto, efectivamente.
Y entonces mandó traerla, que la trajeran al convento y la sepultaran en el lugar que San Benito ya había preparado para él. Y por eso dice, ni la muerte pudo separar a estos hermanos de nada. ¿Cómo tener estos pensamientos y sentimientos de Dios siempre? Que no nos separe. Como el apóstol San Pablo nos dirá, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? El hambre, la muerte, la desnudez. En todo ello podremos vencer por la gracia de Cristo. Hermanos, seamos siempre conscientes de que Dios jamás nos va a tentar. No nos va a poner a prueba como una tentación, pero el demonio sí. La serpiente estará dentro de nosotros siempre para tentarnos y para apartarnos de Dios. Oremos como Santa Escolástica. Dios nos escucha. Los demás puede ser que sean muy santos, pero a lo mejor no nos escuchan tan fácilmente, pero Dios sí. Esto aprendemos hoy de Santa Escolástica, porque San Benito es San Benito, ¿eh? Y sin embargo no le escuchó a su hermana, que quería que siguieran hablando de Dios. Y él dijo, no, porque hay una ley, hay una norma, tenemos que regresar. Bueno, Dios sí me escucha. Entonces pidámosle a Dios en la oración siempre, no solo por nosotros, sino por nuestros hermanos, aquellos que creen que nadie los escucha. Dios sí nos escucha a nosotros. Elevemos así nuestra oración, que así sea.